Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de inicio de semana. Esta vez tenemos unos temas interesantes. Vamos a hablar sobre algunos personajes famosos que han hablado de recesión recientemente. Vamos a ver la posible recesión en Europa, que también se está comentando mucho de este tema de aquí. Y bueno, si es que de verdad hemos llegado al fin con respecto a las caídas o no. También tenemos algunas gráficas interesantes de la red, una nada más esta vez, y resultados trimestrales y el análisis técnico y rápido del SP500. Bien, como primer famoso tenemos al CEO de Facebook, ahora Meta, Mark Zuckerberg, que bueno, parece que se ha filtrado un audio, si más no me equivoco, quien lo ha filtrado ha sido Reuters, pero en este audio se escucha a Mark Zuckerberg decir que si tuviera que apostar, diría que esta podría ser una de las peores recesiones que hemos visto en la historia reciente. Y debido a esto posiblemente o a este sentimiento que tiene Zuckerberg, pues es que Meta ha decidido reducir su objetivo de contratar ingenieros en un 30% aproximadamente para este año 2022. Se tenía un plan inicial de 10.000 ingenieros contratados en este año, pero ahora se ha reducido a un rango que oscila entre estos números que vemos aquí. Como todos ya sabemos, el último dato del PIB de los Estados Unidos ha sido negativo. No ha habido crecimiento. De hecho, ha habido un decrecimiento del 1.6%. Y por si no lo saben, los datos del PIBI, del GDP de los Estados Unidos salen conforme a revisiones. Sale una primera revisión, una segunda revisión y la tercera, que es la última revisión que sale justo ya cuando va a terminar pues, el trimestre, es la que finalmente queda. Esa es la última revisión y esta es la que ha quedado, ¿no? El próximo GDP, el próximo PIB de los Estados Unidos va a salir el 28 de julio, pero va a ser esta primera revisión, ¿no? Es un aproximado. A veces puede variar, a veces varía muy poco, pero pues por cómo está la situación, habría que ver qué es lo que va a suceder o qué es lo que va sucediendo con las diferentes revisiones conforme van pasando los meses. Y ahora, según las últimas proyecciones de la Fed de Atlanta, pues para este Q2, para este segundo trimestre de este año 2022, ya la Fed de Atlanta prevé una recesión técnica, porque justo en este trimestre del año 2022, en el segundo trimestre, pues el PBI va a ser negativo en menos 2%, es menos 2 punto y algo. Es lo que estima pues estas proyecciones que hace la Fed de Atlanta, ¿no? Así es que, según la Fed de Atlanta, técnicamente ya estamos en recesión o ya estaríamos en recesión para el segundo trimestre del 2022. Otro inversor famoso que también tenemos aquí, que ha hablado el último 30 de junio con respecto a la recesión, es Michael Burry, ¿no? Que sabemos que pues es el gestor de Zion Asset Management. Tenemos aquí que él ha comentado que va a haber un ajuste por la inflación en este año 2022, pues comenta aquí que el S&P 500 ha caído cerca de un 25-26%, el Nasdaq un 34-35%, el Bitcoin un 64%. Y nos dice que lo que hemos visto aquí ha sido una compresión de múltiplos. Prácticamente los múltiplos de estos índices pues han bajado. Pero lo que va a venir aquí luego va a ser la compresión de los beneficios, la compresión de pues, el EPS de las compañías, ¿no? Así es que él dice, estamos a la mitad. Con respecto a las caídas que hemos visto, según Michael Burry dice que pues estamos a la mitad. Bien, y para entender un poco mejor lo que ha dicho Michael Burry, tenemos esta gráfica de aquí. Tenemos esta línea de color negro, que es el Forward PE Ratio, que vemos que ya aquí hay una compresión, ¿no? Ya el PE Ratio de las acciones pues se ha reducido notablemente en estos últimos meses, ¿no? Y lo que pasa con el EPS, lo que pasa con el beneficio por acción, es que este aún no reduce. Sabemos que se viene una recesión, sabemos que posiblemente las personas debido a esta recesión consuman menos, vayan a tener que ahorrar más, porque es lo que hace la misma psicología de la mente, es lo que hace a las personas, ¿no? Tú les puedes decir, no vamos a entrar en recesión para reducir el pánico, pero ya ha sucedido en otros años que muchos presidentes mencionan esto de aquí, ¿no? Que las personas no deberían tener miedo y hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Y bueno, aquí tenemos el beneficio por acción que vemos que aún pues sigue elevado. Pese a todo lo que va a pasar, el beneficio por acción, las estimaciones para los próximos 12 meses del beneficio por acción aún no han reducido. Y esto es lo que dice Michael Burry que falta, ¿no? Que veamos esta reducción de aquí. Y otra forma de entender esto también es esta gráfica de aquí de Bloomberg, que vemos que ha caído el S&P 500
Y pese nuevamente a todas las estimaciones de crecimiento negativas que vamos a tener, una posible recesión no solamente en los Estados Unidos y también en Europa, pues las compañías siguen teniendo unos márgenes netos. Estos son márgenes netos en crecimiento. Entonces, las personas que estiman, ¿no? Los consensos que se realizan siguen estimando que las compañías van a sacar buenos beneficios y van a sacar buenas utilidades, incluso mejores que las de años anteriores. Esta de aquí nuevamente es otra gráfica para poder entender lo que ha dicho Michael Burry, que está a fecha del 27 de junio. Es una gráfica bastante reciente, diría yo. Bien, tenemos que el SP500 ha caído, tenemos que los cambios en el PE ratio también han caído, se han vuelto negativos porque ahora el PE ratio pues ha ido cayendo, pero también ha ido cayendo el crecimiento de los beneficios por acción. Cada vez los EPS de las compañías, cada vez los beneficios por acción de las compañías van creciendo, sí, pero cada vez menos. Luego también tenemos este otro tweet del 27 de junio también de Michael Burry, que pues aquí indicaba que el sector retail está pasando por un Wilfred Effect, ¿no? Un efecto látigo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que pequeños cambios en la demanda, cuando hay ligeros cambios en la demanda, puede ocurrir que haya un efecto látigo más adelante, ¿no? Y este es el efecto látigo, ¿no? Que aquí, como los consumidores se espera o se esperaba que iban a tener un mayor consumo, estos retails piden más stock a las compañías manufactureras y estas compañías manufactureras también piden más stock a sus proveedores, ¿no? Entonces esto va generando este efecto látigo que hace que haya más inventario en todo el sector retail. Y lo que nos menciona aquí es que pues va a haber un efecto en el índice de precios al consumidor que va a bajar según él este año, ¿no? Al final de este año va a bajar, y debido a esto, ¿no? Pues la Reserva Federal va a tener que cambiar su subida de tipos de interés e incluso va a tener que agregar el QT, ¿no? Vamos a ver otros QTs y esto nos dice que son temas de ciclos, porque ya sabemos que la economía y los mercados financieros funcionan así. Estamos en un mercado que forma cíclicamente y vamos pues de una recesión a periodos en donde la Fed tiene que intervenir. Eso ya lo sabemos. Y lo que tenemos aquí es esta noticia de donde pues Michael Burry ha hecho este tweet. Y la noticia nos dice que, por ejemplo, las grandes empresas como Target, Walmart, Gap, American Eagle están teniendo demasiado inventario de cosas. ¿Qué cosas? Pues cosas como desde ropa deportiva, chaquetas, sudaderas, muebles de jardín, juguetes, etc. Y pues esto tiene un costo, el almacenaje, ¿no? Aparte de que el almacenaje tiene un costo, si es que se generan devoluciones, estos retails van a tener que hacer esa logística inversa, pues de regresar el producto, recogerlos o qué sé yo, ¿no? Ya sea que lo hagan ellas mismas o por ejemplo que contraten a un tercero. Como sea, las empresas van a incurrir en más costos. Aparte del tema que tienen que hacer esa logística inversa, tienen que llevar esos productos que son devueltos también a un almacén, que finalmente van a terminar incurriendo nuevamente en más costos. Entonces, ¿qué es lo que están viendo o qué es lo que se está analizando entre estas compañías que según este artículo no han querido comentar nada, pero qué es lo que se podría hacer? Es simplemente devolverle a los clientes su dinero y dejar que se queden con las cosas que ya no quieran. Porque ahora, con los precios actuales del petróleo y por cómo está la economía, les podría ser mucho más fácil simplemente devolver el dinero y pues que los usuarios o los clientes se queden con esos productos, porque sería demasiado costoso esa logística inversa y aparte nuevamente incurrir en los costos de almacenaje. Esta gráfica de aquí también se relaciona mucho con lo que menciona Michael, que es con respecto a que la Fed pues va a tener que reducir los tipos de interés, y ya se estima, según estimaciones de Bloomberg, se estima que pues para el año 2023 la Fed de hecho ya va a reducir los tipos de interés en 75 puntos básicos. Esas son las estimaciones para el año 2023. Ya no se esperan subidas, sino que de hecho la Reserva Federal comience a bajar los tipos. Bien, y ahora veamos qué está pasando en Europa. Pues Luis de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, que vendría a ser como la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha mencionado que la economía de la zona euro estará duramente golpeada si la industria tiene que adaptarse a una escasez de energía. Sabemos que actualmente Europa está teniendo problemas
con Rusia con respecto al suministro de gas. Y si es que llegase en la eventual situación en que pues, Rusia decida detener este suministro de gas, Europa se vería metido en una inflación y posiblemente en un colapso increíble. También no solamente de Guindos ha mencionado este punto o ha hablado con respecto a lo sucedido con el gas de Rusia, sino también el presidente ejecutivo del Deutsche Bank y menciona que la inflación tiene un enorme potencial disruptivo y aumenta los riesgos de una recesión global el próximo año. No puedo negar que estoy preocupado por lo que vendrá en los próximos 12 meses. También la directora financiera del Commerzbank, que es otro banco de Alemania, ha mencionado que los riesgos para la economía ahora son tan grandes como durante la crisis de la deuda europea hace una década. Entonces hay bastante riesgo por aquí o bastante temor con respecto al gas de Rusia. Y ahora, ¿a qué se debe este temor? Pues simplemente que Europa depende mucho del gas de Rusia, ¿no? Aquí tenemos el total de las importaciones que son de Rusia. Hay países que incluso dependen del 100% del gas que exporta Rusia, como por ejemplo acá la República Checa, cerca del 95%, aquí Hungría, y Alemania un 66%, Italia un 43%. Entonces, la dependencia del gas ruso es muy grande, ¿no? Países quizás un poco más alejados aquí a Rusia dependen mucho menos, ¿no? Como por ejemplo España, que solamente depende de un 10% de esas importaciones de gas de Rusia. Y la reducción del suministro de gas hacia la Unión Europea es algo que ya es una realidad. Desde prácticamente mediados de junio, ya Europa, a través de este gasoducto Nord Stream 1, que es el gasoducto más importante para Alemania, pues ya ha reducido su flujo cerca del 40% de su capacidad. Entonces ya es una realidad que Rusia está enviando menos gas a la Unión Europea, específicamente aquí a Alemania, pero sabemos que por estos ductos finalmente se alimentan diferentes países. Y bueno, Rusia, ¿qué es lo que ha mencionado con respecto a esta reducción de ese flujo, no? Pues Rusia ha indicado que hay problemas en las turbinas y con las sanciones. Pues debido a eso es que ahora se está enviando menos gas. Bien, y ahora veamos qué sectores serían los más afectados en Alemania, por ejemplo. Aquí tenemos a los mayores consumidores de gas. Sabemos que Alemania importa el 66% de su gas de Rusia, así es que es un porcentaje bastante importante. Y bueno, ¿cuáles serían los sectores más afectados? Primero, la industria manufacturera de Alemania. En segundo grupo, el segundo grupo más afectado serían las familias, los hogares. Es el segundo grupo que más gas consume. Sabemos que tanto Europa y Alemania, lógicamente incluido, utiliza el gas para pues, los alimentos, la cocina, para la calefacción y otros usos que le puedan dar las familias en los hogares. Bien, pero ¿qué compañías se verían más afectadas aquí en esta industria manufacturera en Alemania, por ejemplo? Tenemos aquí compañías como Volkswagen, como Siemens, BMW, Mercedes-Benz y aquí también la química BASF, que utiliza el 4% de todo el gas de Alemania para solamente una planta. Este es un dato bastante interesante. Y no hay que olvidar también que el invierno a Europa está próximo a venir, está por llegar de aquí a 3 meses. Y ahora, ¿cuáles industrias se verían más afectadas aquí en Alemania? ¿Cuáles son las industrias que más gas consumen? Esta gráfica está en terawatts por hora y por año. Tenemos aquí, en primer lugar, la industria química, luego alimentos y tabaco, metal, papel, vidrio y cerámicas. Estas son las industrias que se podrían ver más afectadas frente a un eventual pues, cese del suministro por parte de Rusia. Bien, acá tenemos las industrias más golpeadas. Estas son algunas estimaciones que se han hecho aquí el 1 de julio, ¿no? Y bueno, la primera industria más golpeada, ¿no? Sería, por ejemplo, el vidrio y todas las que vemos aquí, ¿no? Cerámicas, alimentos, ¿qué es esto? Impresiones, químicos, textiles, todas estas industrias se verían afectadas. Y en el escenario más sombrío, la interrupción total de las exportaciones de gas natural ruso podrían costarle a Alemania el 12.7% del desempeño económico en la segunda mitad del año 2022. Es un dato bastante grande, ¿no? 12.7% del desempeño económico afectado en Alemania.
Y ahora, sé que muchos nos estamos preguntando si es que ya hemos llegado al final, si es que el SP500 ya tocó piso y de aquí se viene el rebote. Pues según las encuestas que se hacen a los inversores retails, pues estamos muy lejos de esto, ¿no? Estas de aquí son las asignaciones de diferentes activos que tienen los inversores retails, de acciones, de bonos y de efectivo. Y podemos ver que aquí esta línea de aquí de color azul, es el porcentaje de asignación en sus carteras que tienen los inversores retails, cae notablemente o ha caído notablemente cerca de los años 1900, cerca de los años por aquí 2001-2002, crisis.com, por aquí 2008-2009, crisis financiera, y lógicamente disminuyen su asignación en acciones, aumentan en bonos y también aumentan efectivo. Pero aquí lo que está sucediendo, esta gráfica está a junio del año 2022, ¿no? Al cierre de junio del 2022, aún no hemos visto ni de cerca que estemos por estos valores, ¿no? Cerca del 40-45%. Aún estamos muy lejos de escenarios completamente en pánico. Luego tenemos aquí esta otra gráfica de Bank of America. Acá tienen de dónde se ha sacado la información. Pero bueno, aquí esta información de Bank of America lo que nos dice es el porcentaje de acciones que tienen sus clientes privados como porcentaje de su cartera en total, ¿no? Como el porcentaje de la gestión de activos en total. Bueno, actualmente el pico máximo de la posesión de niveles de porcentaje de acciones que tienen en cartera estos clientes privados fue del 66%. Ahora ha bajado un poco, ubicándose en el 63, 62 por ahí, pero aún vemos que estamos muy de lejos por niveles, por ejemplo, vividos en la pandemia, y ni qué decir de niveles mencionados por la crisis financiera, ¿no? Entonces, aún estamos muy lejos de ese miedo, de ese pánico en bolsa. Y ahora, nuevamente hago la pregunta, ¿hemos llegado al final? Este de aquí es el PMI manufacturero de China, es el Caixin de China, ¿no? El PMI manufacturero de China. Y bueno, ha tenido un crecimiento en este junio increíble, ¿no? La manufactura en China ahora ha tenido un rebote muy bueno para el último dato de junio. Incluso ha sido el mejor rebote en los últimos 18 años, lógicamente después del vivido en la pandemia. Entonces, sabemos que China es un país muy importante en la economía global. Esto de aquí nos podría indicar que pues estamos aún un poco lejos de ver pisos en la bolsa. Esta de aquí también es otra gráfica interesante que conseguí por ahí por la red, pero estamos dentro todavía de esta sección, hemos llegado al final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en un proceso inflacionario que se viene dando en un periodo de 25 meses actualmente. Periodos anteriores de inflación elevados, muy elevados, esos periodos han durado cerca de 22 meses, 28 meses, 27 meses. Y vemos que sí, la inflación después de llegar a estos meses casi, no lo sé, en promedio ya lo podrán sacar ustedes, pero después de haber pasado varios meses de inflación, vemos que la inflación nuevamente cae, pero después de lo ocurrido, como lo pueden ver aquí, nuevamente tenemos picos de inflación para nuevamente tener una caída. Sabemos que en algún momento la inflación va a tener que caer. Lo que no sabemos es que si después de esta bajada de la inflación, que la vamos a tener tarde o temprano, va a volver a ocurrir este proceso nuevamente. Lo hemos tenido aquí, sube la inflación por un periodo prolongado de tiempo, baja con la misma velocidad en que ha subido y vuelve a subir para nuevamente bajar y estabilizarse mejor. ¿Sucederá esto aquí? Pues no lo sabemos, pero es una gráfica bastante interesante. Bien, y como lo comenté, esta vez solamente tenemos una gráfica interesante en la red. Ya diferentes gráficas les había colocado en secciones anteriores, pero creo que esta gráfica es bastante interesante y bastante curiosa. Tenemos aquí diferentes firmas, diferentes bancos que llegan a diferentes consensos, a diferentes estimados, según sus análisis que hacen, según sus estrategias que hacen, y nos dan un pronóstico, ¿no? Nos dan un pronóstico de a cuánto estaría llegando al cierre del año 2022 el SP500. La última estimación fue del 30 de junio, así es que estos valores de aquí
son estimaciones del 30 de junio. Y podemos ver cómo algunos ligeramente han caído de la estimación anterior del 31 de marzo, ¿no? Pero bueno, en promedio, según lo que opinan estos diferentes bancos que tenemos aquí, ¿ya? El SP500 estaría cerrando el 2022 en los 4.482 puntos. ¿Ok? Entonces veamos en un futuro si es que esto es verdad o no. Vamos a ver si es que lo que indican el promedio de todos estos bancos, muy famosos por cierto, pues se acerca al menos a un número pues razonable, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado ahora con el indicador Bull and Bear del BOFA? Pues nuevamente está en cero. Como lo mencioné antes, creo que este indicador se podría quedar aquí por varias semanas más. Así es que sinceramente ya no veo nada interesante que le podamos sacar a este indicador, pero lo seguiré mencionando por aquí. Y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales y datos macro para esta semana. Como pueden ver, esta semana es prácticamente muerta con respecto a compañías. Tenemos estas compañías de aquí, son las compañías más conocidas y dudo yo que vayan a tener algún impacto significativo, al menos en esta semana, ¿no? Son compañías que sinceramente no mueven mercado, son conocidas pero no mueven la bolsa. Bien, con respecto a datos macro, sí tenemos algunos muy interesantes. Sabemos que el día de ayer ha sido feriado, el día de la independencia de los Estados Unidos, así es que comenzamos el día de hoy con los PMI compuesto y de servicios de la Unión Europea, esto de aquí lo saca el S&P Global, los pedidos de fábrica de los Estados Unidos. Hay que revisar este dato. Este dato de aquí va a estar muy curioso de verlo, porque sabemos, ¿no? Si es que vemos que hay más inventario, ¿ya? Normalmente los retails ahora están teniendo más inventario, es lógico que ahora estos pedidos de fábrica pues sean menores, ¿no? Vayan reduciéndose, ya que debido al alto inventario que tienen los retails, pues están solicitando menos productos. Con respecto aquí al día de mañana miércoles, tenemos las previsiones económicas del Banco Central Europeo, las ventas minoristas de Europa, los PMI compuestos nuevamente de el compuesto y el servicio de los Estados Unidos del S&P Global, el PMI no manufacturero del ISM y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de los Estados Unidos, que también va a estar interesante de verlo. No me voy a cansar de decir que hay que echarle un ojo al empleo. Y las actas de política monetaria de la FOM de la última reunión que se tuvo. Vamos a tener estas actas y va a estar también bastante interesante de ver qué es lo que dice. El día jueves 7 tenemos las actas de política monetaria del BCE, tenemos el miércoles de la FOM, de la Fed de los Estados Unidos y el jueves de Europa, del Banco Central Europeo. La balanza comercial de los Estados Unidos, las nuevas peticiones por subsidio por desempleo como siempre y los inventarios de crudo también. El día viernes 8 vamos a tener posiblemente creo yo el día más importante después de por aquí según qué es lo que vaya apareciendo en estas actas, ¿no? A ver qué es lo que puede decir esto. Pero creo yo que el día más interesante, más importante va a ser este día viernes 8. Tenemos el speech de Lagarde, las nóminas no agrícolas de junio y la tasa de desempleo de junio. Ojo, esto de aquí también es empleo, entonces tenemos empleo aquí y tenemos también empleo aquí con las encuestas de JOLTS. Bien, ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Estamos en gráficas de 4 horas y bueno, el SP500 prácticamente ha tenido este movimiento de aquí, ¿no? Ha subido un poco, ha bajado y como mencioné, iba a oscilar por este rango de aquí o posiblemente incluso hasta aquí. Pero creo yo, como aún no tenemos nada interesante, los resultados trimestrales vienen la próxima semana y posiblemente allí comencemos a tener más movimiento. A ver empresas muy conocidas, a ver cómo están, qué es lo que se espera para los próximos meses. Más que los resultados que entreguen, qué es lo que esperan las compañías. Ojo con eso. Bien, por el momento el SP500 podría oscilar por estos niveles de aquí. Los 3.857 y 4.071 puntos. Nuevamente zonas que ya están trazadas. Creo yo que no se va a hacer nada más por aquí. Ya tenemos bastantes niveles que son, creo yo, interesantes. Quiero ver qué es lo que ha sucedido con la gráfica mensual. No sé si se acuerdan, pero había indicado que posiblemente podría terminar el SP500 con una vela interesante, una vela de cambio de tendencia, como había ocurrido en otros momentos, ¿no? Como por ejemplo estos momentos de aquí, ¿ya? Donde
pues se forma una vela interesante por aquí y sale el rebote y vuelve a caer y estamos en estos rebotes de constantes caídas. Bien, esto no ha sido así, ¿ya? ¿Qué es lo que podría pasar? Pues yo creo ya que fácilmente el SP500 podría moverse en todo este rango de esta vela de aquí. Podría estar entre los 4.145 puntos y aquí los 3.780 puntos. El SP500 sobradamente puede, digamos, oscilar en todo este rango. Podamos ver que el SP500 llegue hasta máximos y luego baje nuevamente. Ya saben que yo tengo al menos una postura un poco de, ¿no?, que el SP500 va a seguir cayendo. Mi postura es que el SP500 va a continuar con las caídas. Esto no quiere decir, lógicamente, que va a caer de golpe el SP500. No, el SP500 va a tener sus descansos, va a tener sus pequeños rebotes. Según yo, estamos en una tendencia bajista, va a tener esos pequeños rebotes para nuevamente seguir cayendo. No es que va a continuar de caída en caída, no. Siempre vamos a tener esas pequeñas correcciones. Bien, regresemos ahora a 4 horas. Vemos por aquí. Y creo yo, no hay nada más que decir. Los únicos datos importantes que tenemos son los del día viernes con respecto a temas de empleo. El día miércoles también tenemos empleo y por ahí las actas de política monetaria de la Reserva Federal, que podrían estar interesantes o no. Eso ya lo veremos, pues dependiendo de lo que diga esa acta de política monetaria de la FOM. No hay nada más que decir. Creo yo que el SP500 va a estar lateral o va a tener al menos un movimiento por este rango de aquí. Porque lo más importante se viene la siguiente semana con el inicio de los resultados del trimestre número 2. Así es que habrá que esperar hasta la próxima semana y ver qué es lo que va a pasar con esta semana, lógicamente, para definir cuál podrían ser los siguientes movimientos. Así es que creo yo este ha sido todo el video por el día de hoy. Ha sido un video bastante interesante, hemos visto gráficas bien curiosas, bien interesantes. Y nada, eso ha sido todo. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.